Hola, ¿cómo les va? Estamos de vuelta en este espacio. Los saludan como siempre Balam y Cristian. Para el día de hoy, un episodio un poco distinto porque pude convencer a Balam de entrar por lo menos por única ocasión al chisme político, ya que está en oda de casi todos el tema sobre la candidata por Morena a la presidencia del 24, Claudia Sheinbaum, y las implicaciones de lo que va a hacer Ebrard o no va a hacer. Y entonces hoy vamos a ocuparnos, o por lo menos esa es mi propuesta para Balam, de quién es Marcelo Ebrard y si realmente vale la pena tematizarlo tanto en los medios y si su figura de veras representa tanto, no nada más para Morena, sino también para, entre comillas, el país. Y bueno, sin más, traje algunos audios y extraje tres, del programa del filósofo de YouTube, que no sé si ubicas, que se llama Diego Rusarín, que es un argentino muy exitoso y me parece sorprendente que no lo ubicas, aunque tampoco te pierdes de mucho, pero digamos, él ya tiene en su canal de YouTube más de 1 millón de seguidores y se hizo famoso sobre todo por sus críticas que yo comparto sin duda a la cultura del coaching, es decir, a ese tipo de personajes que pregonan sobre todo en YouTube e Instagram, que le venden a la gente la idea de que el problema es el mindset que tienes. Que si te imaginas cosas chingonas van a pasar. Y que realmente si eres pobre porque quieres y el éxito está en tu forma de pensar y ver la vida. Y él critica todo eso y como tiene alcance, discute directamente con ese tipo de personajes y en ese sentido sí me parece que hace un trabajo bastante necesario por parte de la izquierda que por lo menos cuestiona el sentido común que reina hoy en día. Pero bueno, él es el personaje y también tuvo el alcance para entrevistar 2 veces, de hecho, es decir, una vez media hora y la segunda vez me parece un poco más de 1 hora, al en ese entonces todavía candidato Marcelo Ebrard. Y supuestamente su programa se llama ¿Por qué crees lo que crees? Y para quizás entrar un poco en las ideas de Marcelo Ebrard, escuchemos entonces el primer audio y ya me dirás lo que te parece. Al final, ¿a qué conclusión he llegado? Si es que se puede llegar a una conclusión, una orientación, porque una conclusión está muy pretencioso. Sí. Una orientación. Es decir, yo creo que el desideratum actual es cómo organizas cómo garantizas que el país pueda ser una comunidad. En un mundo en donde todo pareciera ir más hacia el individualismo ahora digital, ¿no? Sistemático casi. Entonces veo que ese es como el dilema actual. Gran brújula, ¿eh? Digo, si me permites mencionarlo, o sea, si eso es una brújula hacia el acercamiento a la verdad, me parece muy interesante. Ya marcan la pauta, se ve que no va a haber mucho debate, pero bueno, yo no sé cómo lo veas tú, pero me pareció preocupante que alguien que quiera ser presidente y está más o menos cerca de lograrlo, no pueda o no quiera distinguir entre comunidad y sociedad, porque creo que, o por lo menos tengo la impresión de que cae en esa apología a la vida comunitaria que en el imaginario de muchas personas representa una vida más auténtica, colectiva, lejos de lo individual, lejos de, digamos, una vida un poco más autónoma con respecto a lo colectivo y todo eso, sin pensar realmente si eso es posible o si quieres hasta deseable a nivel país, y simplemente da su lugar común que tenemos, según él, una oposición entre, por un lado, individualismo versus la creación de una comunidad. No sé cómo lo veas. Bueno, a mí me parece que no es solamente Ebrard en este caso, sino que en general muchísimos políticos o políticas en el mundo están muy en ese sentido. O sea, yo creo que en el fondo lo hemos visto aquí, lo hemos retratado, incluso en varias películas se ha mostrado cómo es esta idea permea bastante dentro de la clase política de muchos países. Y no creo que Ebrard sea, digamos, como la excepción. Incluso yo me atrevería a decir que algunos de los eventos que vemos hoy en día, y no sé si los BRICS enmarquen eso, no creo que tanto, pero algunos otros, digamos, sobre todo los que están en contra de la migración, de la globalización, justamente reaccionan ante ello, me parece. Realmente yo creo que esta frase nos muestra un poco, si suponemos que está en un contexto en el que Ebrard está poniendo o está exponiendo sus ideas filosóficas
y ontológicas acerca de cómo funciona el mundo. Entonces lo que nos está diciendo es que, primero, por un lado, no sabe de dónde surge el individualismo, únicamente lo ve creciendo, digamos, en muchas partes, seguramente cuando es de Estados Unidos, seguramente cuando es de Europa, ve, digamos, sociedades muy individualizadas. Entonces yo supongo que él piensa que eso es como una especie de fuerza o entidad que está atacando a muchos países, y entonces lo que trata de hacer es como crear una comunidad en México para defenderla de ese individualismo excesivo. Pero, digamos, eso nos plantea muchos problemas en muchos niveles porque realmente no tiene nada que ver. El individualismo es una consecuencia de un modo de producción general en el mundo y, como tú lo acabas de decir, comunidad y sociedad son dos cosas muy distintas. Uno pudiera argumentar incluso de que no existe hoy en día una sociedad que no tenga muchas comunidades dentro de sí misma. O sea, yo trato de pensar en un ejemplo, pero ni siquiera China, que es, digamos, como el país más étnicamente homogéneo entre ellos, tiene una comunidad o son una comunidad de chinos. O sea, en realidad, justo la idea de comunidad elimina la idea de oposición de clases. Elimina la idea de que dentro de una sociedad pueden haber contradicciones. Y además él lo antepone al individualismo, que no tiene nada que ver en este momento. La verdad me parece un poco lamentable. Hablando de cosas lamentables, ahora te va a decir Ebrard cuál es su idea de libertad. Venga. Bueno, yo creo que la libertad es la posibilidad que tienes de elegir entre opciones, de acuerdo a tus convicciones, a tus intereses. O sea, es decir, que es la libertad, según él, de elección. Y bueno, para subir un poco el nivel, traje 2 audios breves del filósofo de la casa Slavoj Žižek que giran en torno a la idea de libertad y criticando un poco esta concepción de libertad de elección. So you see, this is for me the problem of freedom today. Yes, we have freedom at the level of freedom of choice. You buy this, you buy that, you travel here, you travel there, whatever. But for me, freedom has to be more. Actual freedom has also be the freedom to regulate the very basic coordinates of your life. You have a choice between this and that, but how is the entire field which offers you these choices and not other choices, how is it structured? At that level, we get more and more secret agreements, we get less and less freedom. So freedom is a big problem today, but it's the struggle for what we understand with freedom. Tengo otro audio, ¿quieres escucharlo o ya quieres comentar? Dale. You remember, now it's already half a year ago, when Mark Zuckerberg announced Metaversum. What he proposes is a new social space where we all can communicate, do all the exchanges from dating to business and so on. It's literally a metaverse, no longer our material vulgar universe, but a virtual space where we are free to play with our identities and so on and so on. But he forgot to add something, that this universe within which we cooperate is privately owned. This is feudalism, and this is neo-feudalism. And I think the other side of this neo-feudalism is something almost more horrible, I would have said, which is the more and more important role of precarious work. What's the trick of precarious work? It is that you get a false freedom in precarious work, no? Like, look at an Uber driver. He owns his own means of production, he can work whenever he wants and so on. And although he never can be sure will it last his work and so on, he in a way acts as an entrepreneur on his or her own. So the paradox is that while he experiences his life as more free than ever, you just work when you want and so on, his subordination to the existing order is much more total than at any point before. So, the great danger today, I think, is not the traditional domination
where, you know, my master is out there. The most dangerous form of unfreedom today is the unfreedom that you experience as freedom. But what about something much more horrible? You freely run around on the web. You are totally free. You buy what you want, etc. But you are totally denominated. Your freedom is regulated. That's the danger today. Tenemos entonces por un lado su crítica acertada desde mi punto de vista a esa idea de libertad de elección, argumentando que si no podemos cambiar el marco de las elecciones que tenemos enfrente, es una concepción de libertad por lo menos muy limitada. Y por el otro lado también esta idea de que libertad se asume, o más bien la precariedad se asume como una forma de libertad. Como también lo argumentaba Sanders cuando estaba en campaña contra Trump, esta idea de decir te quito la posibilidad de acceder públicamente al seguro de salud, diciendo que con eso eres más libre, porque tú puedes decidir si inviertes eso en tu salud, en un campo de fútbol, en el ir al cine, para consumir pornografía o lo que sea. Tú eres libre cuando realmente lo que eres menos libre porque tienes menos acceso a cosas y estás más sujetado a cosas de la vida que si te sale algo mal, tienes un accidente o lo que sea, es mucho más difícil que tengas acceso al sistema de salud. Y lo último es que te sientes empresario de ti mismo, que también es una forma, como diría Zizek, falsa de libertad, porque hay la ilusión o la mistificación de que soy el jefe de mí mismo y yo trabajo cuando yo quiera para también encubrir ese estado profundo de precariedad. Es muy cierto. De hecho, yo creo que en el fondo podemos reconocer en esos elementos que mencionó Ebrard de que la libertad es la posibilidad de elegir entre opciones, prácticamente uno de los principales enunciados del capitalismo liberal. Porque justamente el capitalismo liberal piensa que la libertad es la libertad de opciones que únicamente pueden desplegarse de manera racional, objetiva y justa para todos los interesados en el mercado. Pero justamente, digamos, yo creo que es una ideología en general dominante. Yo creo que es parte de la ideología neoliberal hoy en día. Contiene esa idea en el fondo, sin duda. Digamos, uno no podría decir que ¿Estás diciendo que Ebrard es neoliberal? Bueno, por lo menos liberal, sí. No estoy seguro de decir neoliberal. Y bueno, y en este segundo, también, digamos, anotar que esta ideología se encuentra, lamentablemente, en general dentro de los dominados, pero no necesariamente es la ideología de la clase dominante. O sea, porque la clase dominante sabe muy bien que las opciones que ellos eligen no están dentro del mercado, sino que todas las posibilidades de sus relaciones de poder se han construido más bien a través de hablar entre las élites políticas y económicas, acuerdos, robos de mercado, etcétera, etcétera. O sea, eso es, digamos, yo creo que una de las críticas más geniales de Marx a los capitalistas liberales, que se dicen liberales, que al final nunca llevan a cabo realmente su libertad de mercado, porque ellos no son así, porque saben que el mundo no funciona así, porque si lo hicieran, quedarían pobres en unos pocos días. Realmente, digamos, esta libertad de elección, incluso teóricamente, es decir, dentro de los propios postulados del liberalismo y del neoliberalismo, es contradictoria consigo misma, porque toda libertad de elección en el mercado implica libre competencia. Y la competencia, en el fondo, es para que uno de los lados quede ganando. Entonces, a la larga, la competencia tiende a la creación de monopolio, lo que a la larga significa que no va a haber libertad de opciones, nada. O sea, en el fondo, yo me parece que tanto teórica como prácticamente esa proposición es pura ideología de dominación. Uh-huh. En realidad, una muy buena parte de la lucha de las izquierdas ha sido por un concepto de libertad que no es libertad de movimiento o libertad de elección, sino más bien libertad de la dominación, que es muy diferente. Por eso muchos hablan incluso de liberación. ¿Tienes también cosas similares de Simon? ¿Podemos saber cuál es su...? Ahorita vamos a tu querida Claudia, pero antes de eso, nada más para recalcar lo que acabas de decir. Por eso Marx se burlaba, por lo menos en parte, de los liberales de su época, porque decía que no son capaces de entender sus propias condiciones de posibilidad de lo que ellos mismos argumentan y proponen como estructura para la sociedad. Y él, en El Capital, es precisamente lo que se propone como ejercicio, es decir, mostrar o pensar la lógica liberal burguesa capitalista
en sus propios términos. No era proponer algo desde afuera, sino decir, a ver, pensando como ellos mismos, como tipo ideal, él hablaba como de una especie de promedio, ¿cuál es la lógica inmanente de lo que estoy viendo? Y ahí veía justamente los antagonismos y las contradicciones que no son vistas, o a veces yo creo que no quieren ser vistas por parte de los capitalistas liberales. Pero, hablando de eso, ahorita vamos a escuchar a Marcelo, que nos va a explicar qué piensa de los sindicatos. Hablemos empezando eso de cómo fortalecer la clase trabajadora. O sea, ¿cuál sería tu proyecto de nación para fortalecer la clase trabajadora? Yo lo que haría, pensaría que tenemos que seguir militando en favor de la libertad sindical. Libertad sindical. Número uno. La legislación que se hizo en México, ahora que llegó Andrés Manuel, es muy avanzada. Implica, entre otras, la aprobación en voto individual secreto de todos los contratos colectivos. Cada 2 años tienes que votar los contratos si la gente está de acuerdo o si no está de acuerdo. O sea, el margen de los sindicatos se redujo, y en México había mucha simulación sindical, entonces por eso es muy importante. Y hay todavía, ¿eh? Entonces el primer tema es ese, y que sea efectivo. Claro. No sé cómo ves ese punto, pero es una crítica que ya tengo al gobierno actual, que no sé qué tan profundo o qué tanto lejos puede llegar esta idea de libertad sindical, y eso realmente es el problema estructural que más afecta a la clase trabajadora en México. Porque si bien es cierto que estamos más bien llenos de sindicatos charros que ya perdieron el propósito inicial de ser un contrapeso al interés del capital por parte de los empresarios, al mismo tiempo yo creo que también tenemos bastantes sectores de trabajadores que ya no forman parte de un sindicato, y ellos también merecen, quizás más que nunca, cierto tipo de protección que únicamente puede dar el poder político, y no quiere dar si no se habla de manera abstracta de libertad sindical, como si eso fuese realmente el problema, que para mí no es. Bueno, yo, digamos, ahí estaría un poco más de acuerdo quizás con los teóricos de inicios del siglo XX, que planteaban justamente las agrupaciones profesionales o sindicatos como una necesidad dentro de la división del trabajo productivo. Yo creo que sí son necesarios. No solo creo que son necesarios, me parece que incluso es una consecuencia lógica de un grado específico de desarrollo de división del trabajo. Las agrupaciones profesionales han existido y existirán durante mucho tiempo. Los romanos tenían, digamos, ya cuando alcanzaron cierta especialización en los trabajos, las especializaciones tenían algo similar a los gremios, aunque no eran específicamente como ellos, pero sí, digamos, una representación en la que las personas que trabajaban en esos lugares tenían forma de incidir y decidir dentro de la forma en la que se producía. Después tenemos, digamos, los gremios, que son un ejemplo todavía más avanzado de eso. Desaparecieron y luego volvieron a reaparecer. Es decir, lo que voy es, primero, los sindicatos, las agrupaciones profesionales han existido, existirán y siempre han existido donde existe la división del trabajo. Y sobre todo donde ésta se desarrolla de una manera orgánica. Es decir, que tanto las demandas de quienes lo llevan a cabo como los objetivos del proyecto mismo se encuentran, digamos, en equilibrio, es cuando más surgen. Pero yo creo que justamente una de las respuestas a la pregunta de por qué desaparecieron los sindicatos o por qué los sindicatos están en la situación que están hoy en día en México, por un lado es el neoliberalismo. Yo estoy completamente de acuerdo. Eso prácticamente erradicó a una muy buena parte de la gente que aunque estaba eran corruptos desde antes, ¿no? A los sindicatos. Es a lo que voy. O sea, uno de los elementos sí es neoliberalismo. Pero otro también muy fuerte es el charrismo en sí. O sea, el hecho de que los sindicatos fueran profundamente corruptos. Bueno, ¿y qué provocó su corrupción? Pues en gran medida que no eran libres. Pero porque estaban en un sistema político en el que nadie lo era. Realmente no existían como muchas opciones, y aún así siempre han existido, digamos, los sindicatos y los sindicalistas que dentro de los mismos sindicatos pelean por procesos democráticos. Y eso siempre ha sido como el dilema o la tragedia, perdón, de quienes están dentro de los sindicatos, porque siempre han tenido que pelear por esa libertad, pero no la han podido lograr. A mí lo que me parece es que esta libertad queda mucho en el ámbito formal. O sea, en términos reales, no existe esa capacidad. O sea, tú podrás decir, por ejemplo, mañana todas las personas pobres tienen derecho a comprarse una MacBook, siempre y cuando tengan el dinero. O sea, de nuevo, es la cuestión formal, pero que en la realidad no ocurre. Sin embargo, digamos, yo no sé hasta qué punto sea lo mejor dejar que un gobierno, como lo acabas de plantear, como que solucione las demandas o problemáticas que los trabajadores
no tienen, o sea, muchas de las necesidades que tienen, o sea, que un gobierno directamente los sustituya o que surge a través de la lucha de los trabajadores, porque si surge a través de la lucha es más difícil que se quiten. Si hay, digamos, como una agrupación o acuerpamiento de los trabajadores, es muy difícil que incluso ellos pueden pelear por más. Muchos de las victorias de trabajadores que tenemos hoy en día son fruto de ello, no de que los gobiernos lo dieran por su beneplácito. O sea, sí, pero para mí lo más básico sería, y sí se ha hecho, pero ni remotamente lo suficiente subir el salario mínimo. Es decir, en los países, entre comillas, más civilizados, lo que se hace es poner un piso, un tope mínimo, el cual los empresarios tienen que respetar y que tiene que ser un monto que te alcance para vivir. Y aquí, no en la sierra de Oaxaca o en algún pueblo de Chiapas. Y eso en espacios como la Ciudad de México, por ejemplo, el sueldo promedio, contando todos los sueldos, son 9,000 pesos. Eso es una burla, sobre todo si lo contrastas con los costos de vida en un espacio urbano como este. Y ahí sí, si no es el gobierno, yo no sé quién, tendría que imponer esa demanda al sector empresarial y decir, ustedes no pueden tener a trabajadores con salarios de hambre que no les alcanzan para sobrevivir, porque es peor aún, porque el gobierno, con los programas sociales que yo apoyo, subsidia a la explotación de los empresarios. Es decir, que les permite pagarles 3 o 4 mil pesos o 5 mil pesos tiempo completo al mes porque les agrega la pensión, les agrega tal beca y entonces estamos literalmente subsidiando la lógica de explotación del capital y eso no me parece justo en un gobierno de izquierda que no apriete por lo menos un poco las ganancias exorbitantes del sector empresarial en México. Eso es lo único que yo pediría. Y yo agregaría incluso que, digamos, si nos quedamos dentro de la parte formal, Zizek lo acaba de decir, digamos, una de las peores opresiones, que yo no sé de ahora, no creo que sea la principal, porque en China sigue habiendo mucha gente metida en fábricas gigantescas, pero supongamos que una de las principales opresiones dentro de los países de Occidente, o más cercanos a Occidente, es justamente las nuevas plataformas que te permiten explotarte a ti mismo y que además te lo venden como si fueras un trabajador libre o freelance, lo cual es todavía peor. Pero bueno, a mí lo que me parece verdaderamente devastador es que primero, por un lado, ya vimos que es formal. No existe, digamos, no porque mañana lo decrete, automáticamente las formaciones profesionales van a crearse y van a regularse. Pero en segundo lugar, ni siquiera permite la existencia de algunas. No se le permitió, en los 5 años que lleva de gobierno Obrador, jamás se le reconoció a los trabajadores por aplicación ser trabajadores. Sí. No se les reconoció eso. Aunque se matan 12 horas, 10 horas todos los días trabajando, chingándose. E incluso, digamos, hoy en día que se le están poniendo tantas trabas a Uber, pero no se le pone el acento a los trabajadores. Pero ¿dónde están los derechos de ellos? Y los trabajadores por aplicaciones llevan años peleando por su reconocimiento. ¡Años! Me parece de verdad eso increíble. O sea, eso es algo que no hay justificación. Platicando con los trabajadores por aplicaciones mismos, ellos señalan que por un lado la reforma, digamos, laboral les parece correcta y creen que han tenido un buen desarrollo. Pero ha sido más bien la secretaria del Trabajo, en ese entonces María Luisa Alcalde, la que prácticamente les dio una patada en el trasero. Les dijo, váyanse por donde puedan o consíganse trabajo formal. Pero bueno, o sea, que son libres de hacerlo, Balam. Es realmente espantoso. Yo creo que Ebrard quizás le gustaría seguir con ese modelo. Ya construiste el puente perfecto porque en el siguiente audio van a debatir un poco sobre China y si es un camino a seguir o no. Venga. Lo que me preocupa es qué modelo vamos, o sea, qué formación socioeconómica tienes en mente tú para obviamente, no, porque sabemos que China puede tener sus aciertos, pero no es un modelo replicable y escalable para nosotros. No. Estados Unidos ya comprobó que no es un modelo replicable y escalable para América Latina. ¿Cuál es la formación socioeconómica que usarías tú como modelo? Que tienes nosotros tendríamos un modelo donde la participación del Estado es el rector. El que regula la intención de la economía, por lo menos. Organizas la agenda, tienes que proveer esos servicios, creas condiciones, buscas la equidad de las cosas, tienes que tener soberanía alimentaria, soberanía energética, tienes que cuidar tu conocimiento. Sí. O sea, ¿cuál es la lección de los países de Asia? Tú dices, bueno, China, ok, pero veamos Japón, veamos Corea del Sur. Claro. ¿Cuál es la lección? Singapur. ¿Cuál es la lección? El conocimiento. Capital intelectual. Sí. Número 1, su sistema educativo, la participación en las empresas, ¿no? La propiedad.
Yo sí lo veo. Yo diría que es como una cuenca confuciana, ¿no? No, es brutal. Y aparte, digo, es interesante. A mí me tocó mucho del boom de Singapur. Yo participé en la apertura de 2 centros de investigación en Singapur. Uno para diseño de alimenticios y otro para diseño de servicios. Y en los dos, o sea, obligaban la participación como socios locales. O sea, tú literal tenías que llegar con una empresa y tener 50% del equity en singapurianos, ¿no? Ahora, si alguien te dijera, ¿no son modelos muy autoritarios para nuestra... A ver. Te preguntaría yo, por ejemplo, Singapur. Pues lo que habría que... O sea, ¿cuáles serían los claroscuros o en qué crees tú que sí? A mí se me hace que el autoritarismo ha sido una palabra que ha sido víctima de propaganda de manera innecesaria y viene con una connotación negativa a priori. Y al contrario de eso, la democracia se ha glorificado. Pero yo te diría, mira, en Estados Unidos hay mucha democracia y cambian los partidos a cada ciclo electoral, pero no hay cambio de política pública. En China no hay cambio de partido en 100 años, pero la política pública cambia diario. ¿En dónde hay más movimiento histórico? ¿No? Entonces me parece que justo estos abstractos políticos de democracia contra autoritarismo. ¿Cómo la gente influye en las decisiones del gobierno? Pues el Partido Comunista Chino tiene 100 millones de miembros, más toda la gente que está en piso. Digo, habría que entender realmente el rol del Estado y si realmente la democracia es el modelo más funcional para los régimen cerrado, ¿no? ¿Cerrado a qué sentido? O sea, no puedes votar por uno u otro partido. Sí, hay partidos, obviamente hay un músculo por parte del CCP gigantesco, pero pues hay otros partidos de disidencia y después acaban negociando internamente y se concilian los intereses. O sea, hay un partido que no es el Partido Comunista. Sí. ¿Y puedes votar libremente por ese partido? Habría que definir libremente, ¿no? En Estados Unidos se vota libremente. Bueno, libremente es voto libre y secreto. Se parece un poco a lo que tú y yo hemos platicado, creo que en el episodio de Chernobyl, entre otros. Pero creo que ahí hay una, me parece, nefasta banalización por parte del entrevistador sobre el autoritarismo chino. Porque no es que sea un invento de Occidente que no haya estructuras mínimamente democráticas en China, sino que los mismos, entre comillas, chinos, no todos, sino hablo de la cúpula del Partido Comunista, que es el gobernante, hablan de un sistema alternativo a la democracia liberal, que ni siquiera ellos mismos dicen que la gente tiene influencia sobre las decisiones que toma la casta de poder en China, sino lo que ellos dicen que la única manera de avanzar como país de manera eficiente, dirían ellos, es con este tipo de estructuras autoritarias, si no es que totalitarias. Y como yo creo que señala bien Ebrard, bueno, ¿cuál es la influencia de la gente en la toma de decisiones en un régimen de ese tipo? Casi nula. Ahora, también Rosarín tiene un punto que tú también a veces pones. Obviamente eso no quiere decir que Estados Unidos entonces sea el reino de la libertad y que ahí la gente participe, el gobierno del pueblo y para el pueblo. Obviamente no. Pero sí creo que no me parece correcto el argumento que se usa hoy en día de decir que como China sacó en los últimos 30 años a mucha gente de la pobreza extrema, que también luego me parece un poco un engaño porque quiere decir que siguen siendo pobres, pero ya no son pobres extremos, que no les quito el avance, pero también, digamos, es mucho más fácil que si partes de un punto muy bajo, subir, a que si ya estás en un punto más o menos medianos, avanzar de ahí. Me parece que la mano de obra promedio en China es más cara que la de mexicana, y su PIB per cápita también es mayor que el de México. O sea, en teoría viven mejor que incluso mexicano promedio. Tendríamos que verlo quizás en términos absolutos, no es así, pero digamos en términos relativos puede ser, pero digamos por la cantidad de chinos que hay, que me parecía que son 1.3 mil millones, hay más o menos 3 veces la población de México que vive en China actualmente en la absoluta miseria y desgracia. Pero obviamente como hace 30 años eran 3 veces más que eso, sacaron a mucha gente de la pobreza. Pero digamos, ahí me parece todavía que hay como un vacío en la argumentación, porque también algo que yo no sabía y lo leí hace poco es que los flujos de migración dentro de China todavía son muy extensos. Es decir, que son trabajadores que trabajan en una parte de China y son tan explotados que se les permite nada más ir a sus casas una vez al año y casi siempre es en Navidad. Pero acabas de encontrar un dato perturbador. En 2000... El 49.8% de la población china estaba en riesgo de pobreza. Prácticamente la mitad. Ajá. En 2010 bajó a 17,2% de su población. En 2019 era, que es la última medición de datos macro, 0,6% de su población. Entonces ya no hay pobres en China. Al parecer, no, por lo menos no pobreza extrema, ¿de acuerdo con esto? No hay riesgo, digamos, de caer, o sea, de que vuelvan a caer en la pobreza así, ya no existe.
Aunque el riesgo de caer en la pobreza es que el riesgo de que los salieron de la pobreza ya no pueden entrar en pobreza, o de toda la población de China. No, sí, la ONU le reconoció que en 2020 erradicó la pobreza extrema. Pero parece que todavía hay un porcentaje de chinos que están en la pobreza. Es que exacto, o sea, eso es a lo que voy, que pobreza extrema tendríamos que definirlo qué es, porque todavía hay una buena parte del pueblo chino que vive, vamos a decirlo, en comunidades rurales, un poco como México, pero un número mucho más grande, y ahí sería mi duda. Pero bueno, sea como sea, sobre las cifras chinas, nadie niega el avance que han tenido en cuanto a erradicar significativamente el número de pobres que hay en China. Pero la pregunta es, ¿qué tan sustentable es a largo plazo? Porque ahorita también ya se están enfrentando al problema de que las personas ya tienen demasiado pocos hijos o hijas, cuando hace no muchos tenían la política de que nada más podían tener un hijo porque el problema era al revés. Ahora el problema se volteó y pasa eso que la ONU también ha estudiado desde años, que entre más hay, entre comillas, índice de desarrollo humano, más baja la tasa de nacimiento en un país, porque las personas ya se interesan por otras cosas que, entre comillas, nada más querer tener hijos. Pero eso ahorita es un problema, porque para que la economía china siga creciendo a ritmos de los últimos 20 años, necesitan el crecimiento poblacional, y si no lo tienen, entonces otra vez la gente que salió de la pobreza va a entrar en riesgo, última frase, porque algo que no tienen y que no se habla casi es sistema de jubilación para la gente mayor. Y va a llegar un punto en el que la primera generación que tuvo trabajo más o menos aceptable entre en edad de jubilación, y no hay forma que mantengan esa gente a menos que sigan teniendo hijos que mantengan a esa población que va a entrar en edad de jubilación. Y como no tienen eso, no sé cómo le van a hacer, pero tampoco es algo que me parece sustentable a largo plazo. Fíjate, a veces se hacen algunos análisis incluso de parte del neoliberalismo de cómo la pobreza justo más o menos de los años 80 hasta mediados de 2010, 2015, cómo el neoliberalismo bajó la pobreza. Pero justamente esos son los números que China bajó. Son los chinos, sí. O sea, eso también es muy, muy chistoso. Pero bueno, yo digamos, estoy de acuerdo contigo. Creo que realmente ha sido un tema debatido aquí bastante, pero creo que en general, y nuestros espectadores no nos dejarán mentir, creo que en general no estamos de acuerdo con el autoritarismo. O sea, no es posible. No es, digamos, como un modelo a seguir que sea factible. Sin embargo, no quiere decir que... Y eso es todo el punto. O sea, realmente yo creo que en esos debates es lo que he comentado. Que no quiere decir que Occidente sea más, digamos... esté más comprometido con esos ideales. Porque si bien, digamos, hay una pequeña parte de la población actualmente en el mundo que... digamos que disfruta de esos derechos sociales, si así tú le quieres ver, a una muy, muy buena parte del mundo que justamente por Occidente no pudo conseguir esos procesos democráticos. Simplemente, digamos, América Latina presenta cada década como unos 10 o 20 intervenciones de parte de Estados Unidos hacia procesos que precisamente se iban perfilando hacia democrático. Pero bueno, supongamos, digamos, avancemos de ese tema, avancemos de ese debate, y supongamos que más bien es la idea la que creemos que incluso Ebrard se da cuenta de que, siendo parte de América Latina, esa idea tan fuerte de la libertad y de no autoritarismo sigue siendo como algo que permea dentro de nuestros países. Y que cualquier, digamos, bueno, ahorita Argentina nos está mostrando lo contrario, pero en general una propuesta que sea autoritaria no triunfa en las elecciones. Normalmente, digamos, como que las narrativas son más en favor de la democracia. Bolsonaro. Nicaragua no triunfó en las elecciones. Bueno, en las últimas sí, pero no fueron democráticas, básicamente. Ok. Y bueno, pero en general, digamos, ¿estás de acuerdo que una muy buena parte, digamos, todos los países que subieron de dictaduras prácticamente en América Latina, hoy en día no están, digamos, como... no buscan un autoritarismo? Y eso lo muestran, por ejemplo, todos los estudios recurrentes de Latinobarómetro. En general, en América Latina no están... democracia? No estoy seguro de que piensen en la democracia más o menos como lo pensamos, pero por lo menos saben que lo que vivieron, dictadura, no. Eso sí, no. Bueno, sí, estoy de acuerdo, sí. Pero Ebrard menciona, digamos, como forma de desarrollo, su ideal de desarrollo, justamente países como Singapur, Corea y Japón. Uh-huh. A mí me parece que, digamos, son justamente los países con los que no hay que... O sea, es un ejemplo de cómo no hay que desarrollarse. Corea, por ejemplo, o sea, tiene una cantidad de problemas tan tremendos justamente porque las personas allá sufren la explotación de una manera brutal, pero brutal en serio. Y
Hay una TikToker que se hizo súper famosa que se llama Chingo Amiga, que viene de allá y se ha vuelto muy famosa porque en muchos de sus TikToks justamente narra cómo era vivir allí. O sea, de cómo era trabajar tanto tiempo, cómo era estudiar toda tu vida. Y si en un examen de tus 18 años fallabas en una respuesta, prácticamente estabas jodido. No había forma en la que te recuperaras. Es como sociedades de estamentos, como casi castas, incluso uno podría decir. Pero además, Ebrard es ignorante porque no está comprendiendo que tanto Singapur como Corea, como Japón, digamos, todos estos milagros asiáticos en gran medida lo fueron porque representaban contrapesos al desarrollo de Vietnam, China, Laos y todo el otro bloque que era apoyado por la Unión Soviética. Es decir, si Corea no hubiera recibido los militares y las ayudas inmensas de dinero para desarrollo de Estados Unidos, nunca hubiera llegado a ser la potencia que es hoy en día. Si Japón tuvo un milagro en los 80s, no fue porque los japoneses de repente sacaran un poder que desconocían, sino fue prácticamente por el apoyo, porque son, digamos, grandes o represas al poder chino que se empezaba a expandir, que siempre ha sido el problema geopolítico en esa zona. Siempre, desde antes de que llegaran los europeos, ya era un problema general ese conflicto tan fuerte de China con el resto. Entonces, más allá de que el sistema educativo y que la participación de las... En realidad esto se trata de los apoyos reales, de quiénes construyes con qué. Y de nuevo regresamos al primero. Esta idea liberal de que la libertad es poder elegir entre opciones, pues en realidad no es cierto. O sea, ni Corea, ni Japón, ni Singapur tuvieron opciones a decirlo. Y tanto no tuvieron opciones que justamente los primeros gobiernos que tuvieron fueron profundamente autoritarios. O sea, en eso no hay mucha diferencia realmente entre sus gobiernos y China. Su desarrollo ha sido más o menos, yo diría como muy similar, no sé. Sí, pero yo bueno, creo que para la mayoría de la gente, las opciones en China y Estados Unidos se mantienen más o menos limitadas. Uh-huh. De otra forma, pero más o menos limitadas. Lo que sí creo que sí varía mucho es el poder de expresarte en la vida cotidiana. Supongo, eso sí, eso es cierto. Que tú puedes decir con razón que, bueno, eso no cambia nada, puedes tener un punto, pero creo que sí tiene un valor que tú no tengas que tener miedo de que en una cena familiar, de que en tu escuela, de tu universidad, etcétera, en redes sociales como Twitter, ahorita con el dueño Musk se puede decir todo, o sea, que tengas espacios que por lo menos puedes sacar tu ira o tus opiniones como quieras. O sea, creo que por más poco que parezca, no lo es. Estructuralmente veo opresiones similares, pero en formas de vida cotidiana sí veo, y se ve sobre todo, pero sería tema para otro debate, en cómo viven estudiantes chinos que vienen de intercambio a países de Occidente, su vida cotidiana y cómo les comparten a sus colegas que no sienten libertad de expresarse ni siquiera en ese tipo de países porque están acostumbrados que graban todo y la amenaza siempre va con la familia. Entonces, eso yo nunca lo podría subestimar. O sea, eso para mí es muy valioso. Y es cierto, pero ¿por qué regresan? O sea, y un muy, muy buen porcentaje. No es solamente, digamos, que se vayan o se fuguen los cerebros chinos. En realidad, cerca del 80-90% que se van a otros países regresan. No, regresan. Sí, van de intercambio nada más, sí. Sería interesante saber por qué. O sea, ¿por qué no intentaron irse? ¿Por qué no intentaron quedarse en otros países? Digamos, si el tema de la libertad es tan poderoso, ¿por qué no se van? O sea, ¿por qué regresan a China? Porque muchas veces es una beca temporal que ya tiene la condición de que tienes que regresar. Ah, no, bueno, pero eso no ha detenido a muchísima gente que migra a Estados Unidos y a Europa. O sea, hay muchísima gente que se va a Estados Unidos y Europa. Se queda como ilegal. Migrantes en general. O sea, es un problema muy duro hoy en día. Que la gente no va a Estados Unidos y Europa por la libertad, va por la condición monetaria. O sea, están migrando por esa situación. Sí. Y entonces, de nuevo, ¿por qué los chinos no se quedan? O sea, si, digamos, es tan fuerte la opresión que sufren, ¿por qué no se quedan? Es que yo creo que también tiene que ver con que si haces caso al aparato de Estado y, digamos, no compartes opiniones que no son bien vistas, sí puedes alcanzar un puesto aceptable dentro del régimen chino actual. Y obviamente no hay garantía alguno que como estudiante chino en Estados Unidos tú obtengas un mejor puesto que el que te invitan que vas a tener tal vez sí o no en el régimen chino. O sea, creo que también es eso. Y creo que tampoco podemos subestimar que si te vas a otro país, pues dejas a tu familia y quizás ya tienes construido algo ahí. O sea, yo no me iría tanto por ese lado de cuestionar por qué no se quedan, sino más bien me gustaría, y como siempre te he dicho, diferenciar las formas de opresión y cambiar de niveles que si en cierto nivel quizás se parecen, en otros creo que sí varían mucho. Tanto es así que casi no, y yo he buscado ya desde años literatura de chinos, obviamente traducido a un idioma que yo hable o lea, sobre China. Es decir, que no sea la visión exterior, sino que haya críticos chinos sobre China.
Como por ejemplo, hay muchísimos críticos gringos sobre Estados Unidos. Y ahí sí hay mucho menos, porque es casi un peligro que publiques cosas críticas hacia las políticas del gobierno, y eso no me parece poco, porque evita también, para ya avanzar, la comprensión del sistema. O sea, conocemos tan bien al sistema gringo porque es tan abierto de permitir críticas en libros, películas y lo que sea, y por eso también es tan fácil criticarlos, y me gustaría por lo menos esa apertura en China. Pero bueno, ya que pediste a nuestra querida Claudia, y que aquí también siempre me dices antes de grabar, durante y después que los medios están en contra de la 4T y lo quieren tirar, y que hay una conspiración diario contra el régimen de la revolución, de la cuarta transformación y todo eso, te nada más traje, dura como 3 minutos y medio, una síntesis de la entrevista que le hizo Televisa en su espacio principal a Claudia Sheinbaum el día que fue, entre comillas, electa a las 8 de la noche. Esta noche en el estudio de En Punto se encuentra la doctora Claudia Sheinbaum. Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias, Enrique. Y pues primero que nada, felicidades. Gracias. Por el resultado de este proceso interno en el partido. Sí, muchas gracias. Emocionada y echada para adelante. Y desde que se da a conocer el resultado, he escuchado mucho la palabra unidad. De hecho, forma parte del eslogan, el de unidad y movilización. Ajá. Pero en los hechos lo que vimos fue una ruptura con el segundo lugar en las encuestas, ¿no? Con Marcelo Ebrard y con su equipo. ¿Qué fue lo que salió mal? Pues yo no lo llamaría todavía una ruptura. Es una decisión que tiene que tomar Marcelo, que tiene que tomar su equipo. Como lo hemos dicho, está la puerta abierta y tendida la mano por si él quiere regresar. En primer lugar. Y en segundo lugar, en realidad fue un proceso inédito. Fueron 5 encuestadoras, una de Morena y 4 empresas encuestadoras, que durante 5 días estuvieron haciendo encuestas, 250 puntos diarios, se metieron en paquetes, esos paquetes fueron trasladados a la Ciudad de México, había mesas de trabajo todos los días para resolver cualquier problema, y finalmente hubo el conteo, que tuvo pues una decisión bastante contundente, porque la diferencia entre primero y segundo lugar es de 10 a 14 puntos, dependiendo de la encuesta. ¿Cómo la interrumpen y no la dejan hablar, caray? Entonces, vamos a seguir para adelante, pero siempre está abierta la puerta. ¿Ha habido alguna comunicación en estos días con Marcelo Ebrard? Sí, me respondió un mensaje que fue, y ya pues vamos a ver. Lo importante es que siempre está tendida la mano. Hablando del proceso, una de las principales críticas que hubo fue la falta de transparencia en el gasto de algunos aspirantes, de los aspirantes. ¿Deberían existir sanciones para quienes excedieran el gasto de lo que estableció el partido? Pues hay una, digamos, marco electoral. Y en ese marco electoral el INE decidió, cuando iniciaron los procesos, poner una serie de reglas. Nosotros reportamos al partido lo que habíamos gastado, y pues el partido tiene ahí que presentar esos gastos al Instituto Nacional Electoral, y pues ahí que se decida, ¿no? Pero es un proceso inédito, yo resaltaría más bien eso, un proceso democrático. Caminamos durante 2 meses el país y finalmente el pueblo de México decidió a partir de una encuesta. Por primera vez 2 mujeres contienden, pues encabezan las encuestas al menos, en la sucesión presidencial. Yo te he escuchado hablar sobre este término del techo de cristal y dices, es algo muy bonito, pero yo quiero ir más allá. ¿A qué te refieres con ir más allá? Es que para mí techo de cristal parece que es solamente una mujer. Que una mujer por su propio esfuerzo rompió el techo de cristal y llegó a lugares donde otras mujeres no habían llegado. Y para mí se trata de los derechos de las mujeres, de los derechos a la igualdad sustantiva de las mujeres. Por eso hablo de que más allá de que una mujer u otra rompa el techo de cristal, lo que nos corresponde es que las mujeres tengamos igualdad en todos los espacios de la vida pública, de la vida laboral, y que al mismo tiempo inclusive de la vida privada, porque muchas veces las mujeres cargamos con las tareas del hogar, y también deberían de ser los hombres quienes carguen con esas tareas. Sí, ¿no? En casa al menos así funciona. Exacto. Sí, finalmente, pues se vienen 9 meses muy intensos. ¿Estás lista para lo que viene? ¿Estás convencida de que puedes ganar la presidencia? Estoy lista, estoy fuerte y vamos a ganar. Y al revés, si los resultados no te favorecieran, ¿también estarías lista para conceder? Ese escenario no existe. Bueno, es un escenario que podría existir, pero ¿estarías lista para eso como demócrata, como parte de este proceso? Por supuesto que sí, pero vamos a ganar. Muchísimas gracias, Claudia Sheinbaum, por estos para En Punto. Lo agradecemos. Gracias. Medios del régimen. ¿Quién es? ¿Qué medio es? Televisa. Televisa. No, fíjate. Le hizo 3 preguntas. Sí. La primera sobre Brad. Sí.
Es decir, sí. La primera, o sea, ni siquiera le preguntó algo más, o sea, en corto. Y además... La segunda sobre su exceso de gasto de campaña, 2 preguntas negativas y una tercera sobre romper el techo de cristal. Nada más, no le preguntó. No, y además, algo que me dio risa es que, digo, aquí nada más escuchan la entrevista, pero si uno ve la entrevista, hace la pregunta y no escucha la respuesta de Sheinbaum. No le importa. Sino él hace su pregunta, luego está con su chícharo, supongo que le dicen algo, y ya se va a la siguiente pregunta. Nada más es como para trabajar sobre los temas y ya. Pero realmente no hay un intento de ejercicio periodístico de confrontar, y sea la que sea, en este caso es Sheinbaum, pero eso se tendría que hacer con cualquier político que se preste a una entrevista. Y ya ves que tú pedías que quieres, yo también quisiera hablar del proyecto de Claudia Sheinbaum, no encontré. Todas las entrevistas son así. Y te traje esta de Televisa porque supuestamente es el medio que me dicen siempre en la mañanera más adverso y que quiere destruir al régimen comunista de López Obrador. Y no encontré en los otros medios de los periodistas, es todavía peor porque ahí es como una especie de chismecito sobre cómo ganaron las encuestas. Vomitivo, sí. Vomitivo, exactamente, que ya es... periodismo militante, pero creo que ni siquiera llega a eso. Entonces a mí también me entristece, y sobre todo cuando a veces le hacen una pregunta, bueno, pero ¿cuál es tu proyecto? Ella como que apela al sentido común de que yo simplemente soy la continuación de lo existente con López Obrador. Y con eso se supone que ya nos contestó todas las dudas, como si ya fuese un proyecto que nos queda claro a todos para dónde va, qué es lo que quiere hacer para el futuro, cuando realmente yo tengo muy pocas, si no es que ninguna cosa clara, pero con eso se puede salir. Y como bien dijiste, ya última frase de mi parte es que hay una falta de periodismo político en México que se interese por los temas y que no se vaya simplemente por una especie de checklist. A ver, ya le pregunté de Ebrard, ya le pregunté sobre la ruptura, ya le pregunté sobre los gastos de campaña, que sería para mí una pregunta muy urgente. Y además, al mismo tiempo, si te diste cuenta, ella ya tiene sus, lo que yo llamo, lo que llaman talking points. O sea, ya sabía que ella quiere decir que fue un proceso inédito. Lo repitió 3 veces. Inédito, se aprende las frases de que fue inédito por esto, para que ella en su mente dice, bueno, para que la gente de esa entrevista se quede con la idea, fue un proceso inédito, sí, tal vez con una que otro vicio, pero fue inédito, o como dicen en la 4T una y otra vez, todo lo que hacen es histórico. Pues es que no dice nada de proyecto, o sea, no sé qué quieres que discutamos. No, es que más bien te traje este pedacito porque no puedo creer... Bueno, ok, primero, a mí me parece, digamos, con respecto a los medios de comunicación, para mí sigue sin ser como claro, porque uno puede agarrar y decir de este monche de tomas, de toda la cantidad de tomas inmensas y de entrevistas y de medios y todo, yo agarro una, la pongo acá, y no encuentro los elementos que estén en contra del régimen. Entonces no es cierto. Ningún medio está en contra del régimen. Eso se llama falacia del hombre de paja. Yo más bien esperaría como un estudio un poco más serio sobre las posiciones y ver cómo es el tratamiento de esas noticias en los medios. Porque independientemente de eso, toda necesidad crea algo para poder paliar esa necesidad. Entonces, la existencia de las mañaneras de Obrador no es, digamos, como nada más por puro gusto o así nada más. Tienen como una función comunicativa clara. Entonces, no sé si... Propaganda. Supongamos que sí, pero si los medios ya están cumpliendo esa función, ¿cuál sería el objetivo de hacer la otra? O sea, no es tan claro. Para mí no es claro. Yo esperaría más bien como a un estudio serio y no tu elección súper objetiva de evidencias. Pero bueno, sí, independientemente de eso... Gane va a ser positivo para el régimen político mexicano. Y te lo comentaba ayer, porque ya es hora de bajarle la testosterona a la política nacional. Vamos a cosa macha de enfrentamiento, ¿no? Como de gorila, de macho alfa, ¿no? Vamos a ver eso en la campaña. Sí. Vamos a ver si la campaña es distinta por la calidad de las mujeres. Por lo que he escuchado tanto de Xóchitl y de Claudia sobre ellas, creo que va a haber mucho respeto. Es el momento de las mujeres, hasta en el espacio de Leo Zuckerman. Es que, a ver, yo no traje todos los audios porque estaríamos aquí 5 horas, pero yo quería una entrevista seria con Claudia Sheinbaum que nos permitiera por lo menos hablar un poco en el sentido que lo hicimos, como con Ebrard, que tampoco fue mucho, pero por lo menos fue algo. Pero te juro que yo no digo que Televisa sea un medio que se asume como parte de la cuarta transformación. Yo lo único que digo, esa es mi hipótesis y la realidad muchas veces siento que no me contradice, es que es un ejercicio en la mañanera de engrandecer supuestos enemigos para crear cohesión hacia el interior. Unidad. Como decía Adorno, la unidad es la medida del fascista.
Es una necesidad de cualquier tipo de fascismo hablar una y otra vez de unidad. ¿Y cómo creas unidad? Tienes que crear todo el tiempo la impresión de que estamos bajo amenaza. Si no es este, es el otro. Si no es este medio, si no es Estados Unidos, si no es Chile, si no es este periodista, el otro periodista. Y todo el tiempo habla de amenazas del exterior. Y de hecho eso me parece además un legado priista del caudillismo, porque lo que necesita es, digamos, que sean agachones y cobardes hacia el interior y perros rabiosos hacia el exterior. Como, por ejemplo, desde mi punto de vista, los candidatos que aceptaron la sin duda imposición de Claudia Sheinbaum. Que en vez de hablar de todos los vicios, que todo el mundo ya lo vio, desde años era claro que ella iba a ser la candidata electa de Obrador, se callaron, ahorita fueron incluidos al proyecto de Claudia Sheinbaum, y entonces lo único que hacen es otra vez hablar de la derecha que los quiere tirar, y que si gana la derecha vamos a estar aquí prácticamente en el Chile de Allende, conquistado por la CIA por parte de Kissinger y Nixon. Y ese tipo de miedo es precisamente lo que yo creo que se hace en la mañanera. Y cuando yo lo contrasto, y te lo he dicho muchas veces, viendo Televisa y viendo TV Azteca, simplemente no veo ese odio constante. Claro, hay uno que otro periodista que sí, pero no es esa campaña masiva como, por ejemplo, sí lo fue en 2006. Yo jamás diría que ahí sí, sistemática y clara en contra de la propuesta de gobierno. Pero en este momento ya no la veo. Y ya último argumento es, los dos más favorecidos en publicidad oficial en este gobierno son Televisa y TV Azteca. O sea, eso es lo único que yo digo. O sea, que no veo una agenda en contra de la 4T. Ok, bueno, en primer lugar, yo me preguntaría, ¿en qué está en contra de la 4T? O sea, ¿realmente contra qué está combatiendo? ¿Realmente? ¿Tú crees que esté combatiendo contra algo? Contra mí. Yo estoy de acuerdo que no combate nada, excepto a personas imaginarias que ellos llaman fifí aspiracionistas. Pero en el discurso dicen que se enfrentan al régimen. Dicen que es cambio de régimen. Entonces tendrían que combatir el régimen que ya no está, ¿no? Ok. ¿No? Comenzaré con la cuestión de la unidad. O sea, a mí me parece que no, o sea, es muy general. Eso no nos dice nada realmente, esa frase de Adorno. Habría que verla mejor. Porque la unidad, desde que la política es política y existe como tal, ha sido algo perfectamente homogéneo y general a todos los fenómenos políticos que han existido en la historia de la humanidad. ¡Claro que sí! ¿Cuándo Marx hablaba de unidad? Por ejemplo, la unidad de la clase trabajadora. No, bueno. Ok. O pongamos, por ejemplo, Marx admiraba mucho la cuestión de la Comuna de París. Eso fue un momento histórico en el que una serie o un grupo de personas se quedaron en el centro de París justamente tratando de reproducir una comuna. Bueno, ¿a poco no se podía exigir unidad a ellos para soportar al ejército que iba a llegar? Unidad, en todo caso, en torno a un interés de clase. Bueno, pero entonces es distinto. No quiere decir que la unidad por sí misma sea un problema, sino más bien unidad en función de qué. No, yo creo que no. No, porque siempre es, en todo caso, la unidad como antagonismo inmanente a la estructura de la que yo formo parte. Y en este caso no, sino en este caso es un antagonismo ficticio entre quienes están a favor de mí y quienes están en contra de mí. Y eso es fascista. En el fondo eso es fascista. Porque no hay una contradicción de interés económico, sino simplemente es casi algo moral, religioso, de que si te unes a mi bando y favoreces mis intereses, entonces eres parte de la unidad y que por eso hay que mantener la unidad. Pero no es algo de veras que beneficia el interés de los que no tienen poder. Pero es que, digamos, yo estoy de acuerdo contigo, Cristian, pero no podemos partir en un mundo imaginario o ideal en el que la política es así. Estamos en el siglo XXI y el siglo XXI es... La política se hace con masas y se hace con masas a través de la comunicación. Si tú no tienes masas, si no tienes capacidad de comunicación, en la política eres nadie, menos que nadie. Incluso cualquier esfuerzo de la política de izquierdas o cualquier intento de políticas distintas tendrán que pasar por ese nivel. Uno no hace política, digamos, esperando el mejor lugar o la utopía o las condiciones ideales. La política se hace con las condiciones que existen y las condiciones que existen son esas. Entonces, si tú vas con tu proyecto político, que, por ejemplo, en términos marxistas de Gramsci sería el bloque histórico con el que has logrado formar, si tú no le exiges unidad al bloque histórico que has formado con base en los objetivos que has propuesto para ese bloque histórico, pues no eres un actor político, simplemente no eres nadie, no existes básicamente, no hay posibilidad de cambio ni siquiera, no hay ni siquiera un poquito. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que
ese elemento de la unidad lo vamos a ver en todas las formaciones políticas, izquierdas o derechas, que intenten hacer políticas de masas y llegar a nivel nacional en cualquier país del mundo. En cualquiera. No vas a encontrarte ninguna posición política que no exija unidad por parte de sus agremiados. Incluso en ciencia política existe el término justamente de identidad partidista o de... No recuerdo ahora cuál es el otro término, pero es justamente para medir cuánto los diputados se salen de las posiciones que se toman al interior del partido. Que digamos, si tú dentro de un partido has elegido cuestiones o objetivos poder apoyar, ¿cuánto se salen los integrantes de esa unidad que debería marcar el partido? O sea, yo no creo que la unidad sea un problema. Para mí el problema es más bien cuando se... ¿Cómo decirlo? Cuando no se permite la crítica a los fundamentos de dicha unidad. Eso es muy diferente. Pero eso es muy diferente. No quiere decir que toda unidad per se sea negativa en sí misma. Yo creo que, digamos, planteando esa situación y que cualquier grupo, digamos, que quiera llegar a la política tiene que intentar hacer algo a partir de la unidad, justamente, yo nada más quisiera decir lo siguiente. En 2009 existe, digamos... Yo creo que una muy buena parte de una muy buena parte de los errores que comete Morena sí son porque son muy pendejos. O sea, la neta creo que eso es cierto. Pero otra muy buena parte también creo que es porque no pueden hacer mucho más. Porque hay límites muy claros establecidos. Sheinbaum lo mencionaba, digamos, que iba a continuar con el proyecto de Obrador. Y que Ebrard, digamos, de alguna manera ya se decía a sí mismo, digamos, como burgués. O sea, tiene ideas burguesas, liberales, capitalistas. O sea, en el fondo él es capitalista. No está planteando, digamos... Recuerdo que alguna vez fueron a la Facultad de Políticas Ebrard y fue también Noreña, ¿no? No, otro güey. Igual de los pesos pesados, que él se encargó de lo de Ayotzinapa. ¿Encinas? Encinas, o sea, fue Encinas. Y entonces uno de los compañeros, que era de las Juventudes Comunistas, les pregunta, ¿y ustedes cuál es su posición en capitalismo? Y entonces Encinas dice, no, compañero, aquí somos totalmente capitalistas. No sé de qué estás hablando. A lo mejor viniste a otra reunión, Aquí no es, amigo. Pensaste que estaba en otro partido. No, güey, aquí capitalistas todos los que estamos aquí enfrente. O sea, no hay ninguna pretensión de superarlo. No existe esa pretensión. Yo con eso estoy de acuerdo. Si ellos me dirían eso, yo no tendría ningún problema. Pero siempre hay como esos mensajes tácitos, a veces hasta apelando al inconsciente de la sociedad de que realmente estamos viviendo una revolución. Y yo nada más para contrarrestar eso de la unidad, o sea, alguien que ganó con todo menos unidad fue Trump. Él destruyó prácticamente el partido republicano, no quería unión con nadie, de hecho se burlaba de los candidatos, los insultaba y los aceptaba en todo caso como sumisos partidarios de lo que luego se conoció ya como el trumpismo. Pero él no ganó con unidad. Claro que sí. O sea, la unidad que creó él principalmente fue a través de la frase Make America Great Again. Entonces divides prácticamente a la sociedad entre quienes quieren seguir que América siga siendo lo que es y quienes quieren regresar como a una visión. Su propio partido fue una masacre. O sea, pero eso no tiene que ver porque si tú, digamos, estadísticamente observas o analizas las elecciones donde Trump ganó, alcanzas a ver perfectamente cómo las personas que votaron por Trump pertenecen a un grupo sociodemográfico bastante definido, defienden ciertos ideales bastante definidos. Esa es una unidad. Realmente lo que hizo Trump fue reunir a la clase trabajadora que se sentía, digamos, como que había perdido muchos de sus derechos, blanca, que además es racista. Y entonces toda esa buena parte fue la que unió finalmente a Trump. Y eso es posible de demostrar incluso estadísticamente. ¿Cómo puedes decir que no hizo una unidad? Trump ganó justamente porque permitió esa unidad, porque rompió el anterior consenso y creó una nueva unidad. Vi casi todos sus discursos y la palabra en inglés era unity. Creo que nunca la he escuchado. Nunca. No, bueno. No. Y de hecho, si te fijas, en otros países tampoco se usa tanto ese término. Me parece un legado de la cultura priista, que está sobre todo en la izquierda. O me vas a decir que, por ejemplo, el PAN, con Calderón o Fox, ¿hizo política de masas? ¿Partido de masas? ¡Claro que no! Ellos nunca hablaban de unidad, les valía. No lo necesitaban. Exacto. Bueno, pero porque igual que en China. En China tampoco lo necesitan. No, pero ahí sí hablan de unidad. Bueno, incluso armónica. Sí, frente a Estados Unidos. Es una idea de Confucio, es decir, que somos aquí una unidad orgánica, armónica. Ellos sí hablan más de unidad como país, como pueblo. Ahí sí, por eso es totalitario. Bueno, pero la dominación panista no se fundaba en la democracia. Por eso no necesitaban hacer políticas de masas. Ahora eres demócrata. ¿Cómo? Yo siempre lo he sido. O sea, yo lo único que digo es que hay otras opciones.
Eso es lo que estoy diciendo, que no hay una necesidad entre eso que tú dices y hacer política. Es lo único que estoy diciendo. Claro que lo hay, lo que tú dices, pero no es la única forma de ganar elecciones. Y me parece que hoy en día así ya no ganas elecciones, excepto en México, porque todavía somos... Morena para mí es el PRI 2.0 y claro que ganas elecciones así, porque así tapas todo las diferencias y así puedes unir a Carlos Slim con Obrador, a Paco Taibo, con Mario Delgado, porque hay unidad. Toda política de masas hoy en día es así. Tiene que pasar por eso. No hay otra opción. No sé, estás viviendo a lo mejor en el mundo del siglo XIX, porque hoy en día ningún partido que tenga serias pretensiones de llegar al poder de un estado puede llegar sin políticas de masas. Yo no creo que Milei, por ejemplo, no ha ganado todavía, pero ganó una elección, una preelección, digamos. Pues está a punto de ganar, pero él ha hecho claramente una política de masas, porque prácticamente ha aglutinado todo el descontento que existía contra el régimen anterior. De nuevo estamos viendo el fenómeno de unidad, que digamos, en ese caso se llama populismo, porque no es una unidad generada a través de consensos, organizaciones, sino que es una unidad reaccionaria generada en torno a una idea. Exacto. Yo nada más quería decirte lo siguiente. O sea, yo creo que una muy buena parte, o como yo me explico, o una condición que es muy importante para comprender qué tipo de élites políticas pueden llegar aquí en México también, y qué pueden hacer una vez llegando al poder, son las capacidades, por ejemplo, de los poderes presidenciales entre Latinoamérica. Hay un estudio en 2012 que arrojó los siguientes resultados de la comparación entre qué tan poderosos realmente, o sea, qué tantos poderes le otorga la Constitución realmente a los presidentes entre los diversos países. En América Latina. En América Latina. Entonces, el presidente más poderoso en América Latina, según esto, es el de Chile. Y le sigue Brasil y Colombia, Ecuador y Perú, en ese orden. Y las presidencias con menos capacidades para cambiar sus leyes, sobre todo, son las de Paraguay, Nicaragua, Costa Rica y México. Digamos que en una comparación de todos los presidentes latinoamericanos y sus capacidades para modificar lo que ya existe, México está entre los más débiles. Otra cosa interesante es que las capacidades presidenciales de Brasil son mayoritariamente proactivas, es decir, que tienen más facilidad para cambiar las leyes, mientras que en Chile son primordialmente reactivas. Digamos que tiene muchas capacidades, está diseñada la presidencia para proteger el orden, lo cual concuerda mucho con la historia de Chile, que la constitución que todavía tenían cuando se hizo el estudio era la constitución que salió de la dictadura. Entonces tiene mucho sentido que la mayoría de poderes que tenga el presidente sean más bien reactivos. Y en México, ahí se van, pero digamos, estadísticamente están muy por abajo. O sea, no tiene tantas capacidades el presidente. Nos han vendido que México tiene un presidencialismo duro, pero eso no es cierto. El presidencialismo duro en México quizás estuvo en los 60, 70, pero hoy en día, el presidente en México tiene muy pocas capacidades. Muy, muy pocas capacidades. Queridos espectadores, tomen esto como ejemplo de que, como en muchas ocasiones, Balam se cava su propia tumba. Porque su argumento es cierto, pero como a veces le conviene y deja aparte el lado del argumento que derrumba y pone en la tumba su propia forma de argumentar. Y en este caso es cierto lo que dices. Pero durante los primeros 3 años del sexenio de López Obrador, él tenía mayoría en el Senado y en el Congreso, con los cuales perfectamente hubiera podido cambiar, no todo, yo no digo que todo, pero partes importantes de la configuración legal de México. Ahorita ya no, porque en la elección intermedia ya no obtuvo esa mayoría, por lo menos ya no sería tan fácil, pero los primeros 3 años hubieran podido cambiar muchísimas cosas. Pero me parece que aún así tenía que negociar, o sea, no era como que nada más entraba y salía, tenía que sentarse a negociar con la oposición, incluso en el primer periodo. Depende, por ejemplo, necesitas para cambiar cosas en la Constitución, o sea, 2 terceras partes, pero que para algunas cosas, por ejemplo, con el Partido Verde, sí lo hubiera podido hacer. Pero ni siquiera hubo el intento. O sea, no es como que, a ver, yo quería cambiar esto, pero en el Senado no llegamos a un acuerdo y la oposición me lo echó para abajo. Con eso yo podría vivir y decir, bueno. ¿Como la ley eléctrica, me parece? No. Sí, creo que hubo una ley que no sé, pero esta es una ley que yo ni siquiera apoyaba tanto, que me parecía menos mala que la existente, pero no es una idea. Para mí sería, por ejemplo... Bueno, era ley porque no la permitieron justamente como cambio constitucional.
se rebotó. Bueno, sí. Eso no lo permitieron. Y luego se fue a la Pero ley, según y yo, luego eso fue en muchísimo. los segundos 3 años. Eso fue creo que hace sí. menos, ¿sí? Pero digamos, ni siquiera hubo los intentos en los primeros 3 años, que estaba bastante cerca de tener el poder en las 2 cámaras para cambiar las cosas, y no se hizo. O sea, eso sería como para mí la segunda parte que se tiene que mencionar para agregar a que él por sí mismo, claro que no puede cambiar muchas cosas, pero el poder que tenía en el Congreso y en el Senado, y hablemos en serio, o sea, todo el mundo sabemos que si él ordena para que se pase una ley en tal cámara, los diputados y las diputadas de la llamada Cuarta Transformación le iban a hacer caso, y ni siquiera se intentó. De hecho, él anunció en la noche de su victoria, y recuerdo la entrevista, obviamente también en Televisa, que iba a ser: no va a haber cambios importantes en los primeros 3 años a la Constitución mexicana. Y con eso yo digo, bueno, pues entonces, ¿para qué te apoyamos si las cosas importantes ni siquiera las intentas cambiar? O sea, eso contrarresta un poco lo que acabas de decir, pero bueno. Es que no sé, o sea, lo más importante quizás hubiera sido Ley Federal del Trabajo, pero sí metió el cambio. La reforma energética. No, pero habría pues tantas cosas. Expropiar. Pero de nuevo, o sea, partimos del hecho de que es un gobierno burgués con limitaciones específicas del capitalismo. O sea, esa clase política nunca se dijo socialista para empezar. Eran capitalistas. Y esto que hemos discutido muchas veces, pero te lo vuelvo a repetir. Capitalista con dimensión nacional. Digamos, su objetivo en el fondo de este grupo en el poder es desarrollar el capitalismo al interior de México. Pero a mí me da igual si me exploto un mexicano o extranjero. Y además, pero estamos analizando qué es lo que está pasando. Expropiar a tu tío Salinas Pliego y poner tele pública no lo hace anticapitalista. No, anticapitalista no. O sea, lo hace anti... ¿Cómo se llama ese güey? Anti-Salinas. No, pero digamos, estoy de acuerdo. Y creo que me agarras en ese argumento. Vaya, por lo menos admites, creo que es una premiere en un año y cacho de que admite un error. Pero bueno, el público juzga por sí mismo y hay miles. Un día hago un video de las contradicciones de Balam. Y el de las mías, que también obviamente hay. Pero bueno, ya discutimos más de 1 hora. Creo que fue un ejercicio novedoso en este canal. Y de vez en cuando creo que lo vamos a cambiar, porque también tomen en cuenta que sigue la huelga en Hollywood y hay un poco de subproducción cinematográfica que nos va a obligar, que no tiene que ser mano, a hablar a veces de otros temas. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, pues pudieron ver ya como más o menos un pequeño análisis. Ojalá en el futuro podamos hacerlo también con Horacio. Con Horacio. O sea, ojalá también pudiéramos hacerlo. Pues nada. ¿Vas a votar por Sheinbaum o por Ebrard? Menos unidad, más ideas. Sale pues, nos vemos entonces el siguiente fin de semana. Cuídense. Bye.